La idea, el objetivo de la clase es que conozcan la anatomía de la columna vertebral y su importancia, por eso se llama como eje central del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es la columna vertebral? Es una estructura ósea en sentido longitudinal que está formada por la unión de una serie de huesos cortos que se llaman vértebras. Bueno, les estaba diciendo de que entonces la columna está formada por la unión de una serie de huesos cortos que se llaman vértebras. Estas vértebras, ¿sí?, están distribuidas en 5 segmentos. Hay un segmento cervical, uno torácico, uno lumbar, uno sacro y el coxis. El segmento cervical tiene 7 vértebras, el segmento torácico tiene 12, el segmento lumbar 5, el sacro es en realidad la unión de 5 vértebras fusionadas y el coxis está formado por 4 o 5 vértebras que son pequeñas y que son el rezago en la cola de los mamíferos. ¿Sí? Esto es anterior y esto es posterior, o sea que esta es una vista lateral, sería una vista lateral derecha. Como pueden ver, la columna no es recta, sino que tiene curvas. ¿Sí? Algunas de estas curvas son denominadas curvaturas primarias. ¿Por qué se llaman primarias? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se llaman primarias? ¿Tú sabes por qué se llaman primarias? No, pero no me refiero a la forma, sino a por qué se le dice primarias. Exacto, porque existen embriológicamente, ¿no?, en la posición que tenemos intraútero. ¿Sí? Nosotros tenemos una posición en flexión. Entonces, las curvaturas llamadas primarias son la cifosis torácica y la cifosis sacrocoxígea. ¿Sí? Y efectivamente tiene una concavidad anterior y una convexidad posterior. Si unimos ambas, estaría en flexión. ¿Sí? ¿Ya? De alguna manera, repito, eso entonces es porque así es nuestra posición, ¿sí?, intraútero. Cuando uno nace, ¿sí?, las curvas, ¿sí?, secundarias, que son la lordosis cervical y la lumbar, se forman o se van formando de manera progresiva. Con el correr de los meses, más o menos, el ser humano empieza a ponerse de pie más o menos a los 11 meses de edad, ¿no es cierto? ¿Sí? Más o menos a los 11 meses, ¿no?, ya un niño se comienza a querer parar. Ya para eso, la musculatura y las curvaturas secundarias de la columna, estas de acá, ¿sí?, están en proceso de ir formándose. ¿Por qué? Porque para adquirir la bípeda estación se requiere del control muscular, del tono muscular entre los músculos dorsales y los ventrales. ¿Sí? Ya eso se va adquiriendo con el tiempo, con el correr de los meses al inicio, ¿no?, y luego, ¿sí?, ya con el correr del desarrollo. Las funciones de la columna vertebral son 3. ¿Sí? Primero, la de protección. Dentro de la columna vertebral hay un canal, que es el canal vertebral. En ese canal vertebral, ¿qué
se encuentra la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. ¿Sí? La médula espinal llega solamente hasta L2, nada más. Cuando yo digo L, me refiero al lumbar, ¿ok? En medicina, en la práctica médica, a la columna se le dice C-tal, ¿sí? Segmento cervical, T-tal, torácico, L-tal, lumbar, etc. ¿Sí? Así se le suele llamar. Antes se decía dorsal, pero en realidad pues toda la columna es dorsal, ¿ok? Así que para mejor entender se dice T. T8 significa la vértebra torácica 8. ¿Ya? La médula espinal entonces solamente llega hasta L2, nada más. O sea que a nivel de L5 no hay médula espinal. Lo que existe, ya luego vamos a ver sí, en otras clases, es una estructura que se llama cola de caballo, que lo que representa es ¿sí? una serie de nervios que nacen de la médula espinal. ¿Ya? Sostén, porque al ser la parte más importante del esqueleto axial, la cabeza apoya en la parte superior y ¿en dónde es que se ancla? En la cintura pélvica, y la cintura pélvica es una estructura resistente, ¿sí? A esa parte media luego se une el esqueleto apendicular, así llama, que son los miembros superiores y los miembros inferiores. Y el otro son los movimientos, ¿sí? La columna vertebral no tiene movimiento, o sea, el movimiento es en conjunto. No es que un segmento se mueve de una manera distinta a otra, se mueve en conjunto, ¿sí? Y por supuesto hay flexión, extensión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, una vértebra tipo, ¿sí? Cuando decimos vértebra tipo, si han estado revisando en sus libros, las vértebras tienen una estructura en general, ¿ok? ¿Sí? Entonces, cuando uno dice una vértebra, hay cosas que tienen las vértebras en común, todas. Primero es el cuerpo y segundo, el llamado arco neural. El arco neural incluye lo que se llaman las masas laterales, porque así se le llaman masas laterales, y una parte posterior que se llama apófisis espinosa. En medicina, todo lo que sea apófisis es algo que sobresale, ¿ok? Eso es una apófisis. ¿Sí pasa? A ver, yo me imagino que se debe tomar asistencia. Si no he tomado hasta ahora es porque para tomarle la asistencia a casi 80 personas se tardaría más o menos 10 minutos de clase. ¿Sí? ¿Ya? El tema es que también, cuando llegan tarde, se pierde el tiempo, ¿no es cierto? Había traído una libreta para anotar los que llegan tarde, porque se supone que hay que tener tardanza. Pero a ver, esta va a ser la última clase en la que no voy a tomar entonces asistencia. A partir del miércoles que viene habrá que tomar asistencia. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, entonces, una vértebra tipo, hay que recordar que esto es anterior y esto es posterior. Una vértebra tipo entonces tiene un cuerpo vertebral. Es este. Sí. En casa de la clase. Por eso, estamos hablando de las características generales, una vértebra tipo. Luego vamos a ver las características por segmentos, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, estas son las características generales, ¿sí? Ya, o sea, ya luego vamos a ver qué excepciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, a ver. Las vértebras son huesos cortos, ¿ok? ¿Sí? Tienen forma irregular, son hueso esponjoso y tienen una lámina de hueso compacto, ¿ya?
Este es el cuerpo y esto es el arco neural. El arco neural incluye las masas laterales, que son los pedículos, las láminas, las apófisis transversas, llamadas así, ¿sí? La apófisis espinosa, el agujero vertebral y las apófisis articulares. Las apófisis articulares son las estructuras de la vértebra que articulan, ¿no? ¿Ya? Por encima, por debajo y a los laterales en el caso de las vértebras torácicas. ¿Ya? Ya, entonces ahora vamos a ver las características generales por segmentos. ¿Sí? Lo primero, lo que hemos conversado es las características de toda la columna. Ahora vamos a ver por segmentos. Vamos a ver que el segmento cervical tiene una característica, el segmento torácico otra y el lumbar otra. ¿Ok? Ya. Una vértebra cervical, a ver, en general, si hemos dicho que la columna vertebral tiene una función importante como sostén, entonces resulta obvio que a medida que se va descendiendo, las vértebras van a ser más grandes. ¿Por qué? Porque soportan más peso, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso es que las vértebras cervicales son, digamos, más pequeñas en general y las lumbares son vértebras más grandes. ¿Por qué? Porque soportan mucho más peso. ¿Ok? ¿Sí? Esta es una vértebra cervical tipo. ¿Ok? ¿Ya? La principal, digamos, diferencia que tiene es que las vértebras cervicales, las 7 vértebras, tienen un agujero que se llama agujero transverso. Aquí, esta es una vértebra que tiene una variante anatómica. Como ven, aquí hay 2 agujeritos. ¿Okay? ¿Ya? Pero eso es algo que se puede encontrar en muchas personas. Es una variante. Pero en general es un solo agujero. ¿Okay? Entonces, hay un agujero que tiene las 7 vértebras cervicales. ¿Por qué existe ese agujero? Porque por allí asciende la arteria vertebral. ¿Ok? ¿Ya? Pero la arteria solamente asciende desde la 6ª vértebra, no desde la 7ª. ¿Ok? ¿Ya? Otra cosa que tiene como característica la vértebra cervical es que las apófisis espinosas, ¿sí?, son bituberosas. ¿Sí? ¿Ok? Son bífidas. ¿Ya? Esa es otra característica que tienen las vértebras cervicales. Luego vamos a ver en un cuadro ahí, ¿no? ¿Sí? Un resumen de todas las características. ¿Ok? Entonces, esa es una vértebra cervical típica. Una vértebra torácica típica tiene, además de lo que tiene el segmento cervical, ¿no?, tiene en el cuerpo hemicaínas articulares, ¿sí?, que no tienen, por supuesto, los otros segmentos. Esta es una característica del segmento torácico. ¿Y para qué son estas hemicaínas? Para la cabeza de las costillas. Y las apófisis transversas de estas vértebras también tienen una cavidad articular para el tuérculo costal. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Eso no lo tienen ni las cervicales ni las vértebras lumbares. Por supuesto, menos las sacras y las coxillas, obviamente, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Lo que pasa es que las costillas tienen una cabeza y un tubérculo. Las cabezas de las costillas se articulan en estas hemicaínas y el tubérculo costal, ¿sí?, como se ve todas las costillas, se articulan en la faceta que tienen las apófisis transversas. ¿Okay? Entonces, estas vértebras tienen carillas articulares tanto en el cuerpo como en las apófisis transversas. ¿Sí?
viendo es que las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, además de ser bituberosas, en relación al eje de la vértebra, son, digamos, en general, ¿no?, como que vértebras rectas. Sin embargo, a medida que se va descendiendo, ¿no?, las apófisis espinosas se van haciendo oblicuas. ¿Sí? ¿Ya? Se van haciendo oblicuas hacia abajo. Finalmente, las vértebras lumbares, como vamos a ver, son cuadriláteras. ¿Sí? ¿Ya? Esa es otra característica también. En cuanto a la vértebra lumbar es una vértebra grande. ¿Sí? Es una vértebra grande. Básicamente tiene todo lo otro que tienen las vértebras en general. Acá no hay hemicaías, ¿sí?, en el cuerpo ni en las apófisis transversas. ¿Sí? Luego vamos a ver que hay una diferencia también en las láminas, en un cuadro que he puesto posteriormente. ¿Sí? Y aquí podemos tener un resumen. ¿Sí? En cuanto al cuerpo, ya hemos dicho que a medida que se va descendiendo, el cuerpo es más grande, en general la vértebra es más grande. En cuanto al agujero vertebral, podemos mencionar que tanto el segmento cervical como el segmento lumbar tiene un agujero vertebral más o menos triangular. No es que sea triangular, es aproximadamente triangular. Mientras que en el segmento torácico el agujero es más bien circular. ¿Ya? Ahí también está lo de la apófisis transversa que les había mencionado, lo de las apófisis espinosas. En cuanto a las láminas son estas estructuras, ¿okay?, que están entre las apófisis transversas y las apófisis espinosas. Los películos están entre las apófisis transversas y el cuerpo. ¿Ya? Las láminas son también distintas. En el segmento cervical son rectangulares, ¿sí?, en sentido más bien horizontal. Las vértebras torácicas son cuadriláteras, ¿no?, mientras que las vértebras lumbares son rectangulares, pero en sentido vertical. ¿Sí? Bueno, ya mencionamos también lo del agujero vertebral. ¿Sí? Hay que decir que el agujero vertebral en el segmento lumbar es, digamos, un poco más angosto, el canal, mientras que en el segmento torácico es más bien más ancho. Ahora vamos a ver las características particulares. Entonces, en cada segmento hay alguna característica particular. Aquí vamos a hablar sobre lo que comentaba su compañero, sobre el atlas, que es la primera vértebra cervical, C1, que se llama. ¿Alguien tiene una idea de por qué se llama atlas? Claro, ¿no? Es por el griego. Sí. No, el mundo, ¿no es cierto? Por eso se llama atlas. Ya, la vértebra atlas, que es esta viene a ser la cara superior. La principal diferencia es que no tiene cuerpo, es la única vértebra que no tiene cuerpo. ¿Sí? En lugar de eso, lo que tiene es un arco anterior, que es esto, ¿no?, un tubérculo anterior y una carilla articular posterior para la apófisis odontoides, que es la vértebra que está debajo, que es C2, ¿okay?, el axis. Luego, el resto es las masas laterales, el arco posterior, la apófisis transversa es más bien pequeñita, ¿no? Aquí está el tubérculo posterior, aquí no se ve que sean bituberosas tampoco, o por lo menos claramente bituberosa como es, como si sería C5, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O como podría ser C5 o C6, ¿no? ¿Ya?
En cuanto a la cara inferior de la vértebra, ¿sí? A ver, para diferenciar, la caría articular, esta es la caría articular superior. Esta carilla, ¿sí?, articula con el occipital, ¿sí?, y es como una cavidad glenoidea, es más o menos, tiene una forma semilunar. En cambio, la carilla inferior es más bien plana y circular, ¿sí? En el caso del axis, la diferencia es que tiene cuerpo como el resto, pero aquí el cuerpo es esto, es una estructura, ¿ya?, prominente, que se llama apófisis odontoides o diente del axis, ¿sí?, que articula con, ¿no?, el atlas en la caría posterior, que tiene el arco anterior del atlas. ¿Okay? En el resto, aquí sí, por ejemplo, pueden ver que, ¿no?, es muy tuberosa en este caso, ¿ya? Pero no es que todas las vértebras sean así tampoco, ¿okay? ¿Ya? O por lo menos todas la tengan esto, digamos, tan evidente, ¿no? Entonces, el cuerpo es la apófisis odontoides. Antes de seguir, vamos a decir que la otra vértebra que se puede considerar diferente en el segmento cervical es C7. ¿Y por qué se considera como una vértebra especial? Porque la apófisis espinosa suele ser prominente, ¿sí? ¿Ya? Eso se puede evidenciar mucho más en una persona que es delgada, ¿ok? ¿Ya? Entonces, la apófisis espinosa de C7 es prominente. Si se ven, por ejemplo, si uno flexiona la cabeza y se ven 3 prominencias, ¿sí?, la del medio es C7. Si se ven 2, la de arriba es C7. ¿Ok? Pero sí es verdad que suele ser prominente la apófisis espinosa de C7. Es una característica. En realidad, desde el punto de vista en la práctica médica, no tiene mayor importancia. En cuanto a las vértebras torácicas, ¿sí?, dijimos que estas vértebras tienen hemicarillas en los cuerpos y una carilla en la apófisis transversa para las costillas. Pero hay que mencionar que la primera, ¿sí?, como dice acá, ¿ya?, solamente tiene una superficie articular en el cuerpo y no 2. Han visto que aquí, por ejemplo, en esta vértebra hay una hemicarilla superior y una inferior. Pero resulta que la primera, o sea, T1, tiene solamente una sola superficie, nada más, y no 2. ¿Por qué? Porque las costillas empiezan recién en T1, ¿cierto? Por eso, ¿ya? Entonces solamente articula con la primera en la parte inferior, y con la segunda vértebra torácica se articula, ¿no?, la primera la parte inferior y la segunda la parte superior, y así continúa. ¿Ok? ¿Ya? Lo mismo ocurre con la 10ª vértebra torácica. ¿Ok? ¿Ya? Lo mismo. ¿Y por qué? Porque las costillas son, por cada lado, son 12, ¿ok? 7 costillas verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. O sea, la 11ª y la 12ª costilla no articulan de la misma manera que las 10 que están por encima, me refiero por lado, ¿sí? ¿Ya? O sea, son 12 por lado, en total son 24, ¿sí? ¿Ya? Lo de las costillas verdaderas, falsas y flotantes es un concepto que tiene que ver con la manera en que éstas articulan con el esternón. A eso se refiere. Las primeras 7 tienen un solo cartílago costal por cada una de ellas hacia el esternón. La 8ª, 9ª y 10ª costilla tienen un cartílago costal que se une al de la 7ª, y así es como van al esternón, por eso se llaman falsas. Las otras 2, las últimas, son flotantes.
y articulan de una manera diferente con las vértebras. Por eso la característica que se menciona acá. Mientras que efectivamente la apófisis transversa, como dice acá, ¿no? ¿Okay? Tanto la onceava como la doceava no tienen una caída articular en la apófisis transversa, porque esas costillas no tienen tubérculo costal, por eso. ¿Sí? ¿Ya? En cuanto al sacro, ¿sí? Es una estructura de forma triangular y que está constituida por 5 vértebras que están fusionadas, ¿sí? A esta parte inicial, a la parte superior de lo que vendría a ser S1, se le llama promontorio, es una parte prominente, ¿sí? Promontorio. Esas son las aletas o alerones sacros que articulan con los huesos ilíacos, los agujeros sacros por donde salen los nervios raquídeos, el vértice del sacro. En cuanto a la cara posterior del sacro, tenemos las apófisis articulares para L5, porque aquí arriba está L5, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Acá arriba está L5, la cresta sacra media, la cresta sacra intermedia, los agujeros sacros, los posteriores, el conducto sacro y el vértice. En cuanto al coxis, la caída articular que ya habíamos mencionado, ¿sí? Poco para mencionar, son entre 4 a 5 vértebras, ¿sí? Unidas. La primera cervical puede ser que sea la más grande, pero en realidad no tiene mayor importancia. Puede haber fracturas, ¿sí? Coxis, ¿ya? Cuando uno se cae sentado, ¿ya? Generalmente ese es el mecanismo por el que se pueden fracturar, ¿no? ¿Ya? Habría que decir solamente que es muy doloroso, nada más, ¿ya? Pero después no ocasiona mayor tema funcional, salvo porque es bastante doloroso. ¿Sí? Ya, las vértebras están unidas unas con otras, tienen articulaciones. Las articulaciones intervertebrales, ¿no? Están dadas entre el cuerpo y las apófisis transversas y las espinosas. Lo que existe entre el cuerpo de las vértebras, hay que mencionar que entre C1 y C2 no hay disco intervertebral, por si acaso, en el sacro tampoco, por razones obvias, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? En el resto sí hay un disco intervertebral, que es este. El disco intervertebral es una estructura de cartílago fibroso, aproximadamente circular, con un centro, ¿sí? Que se conoce como el nombre del núcleo pulposo, así se llama, y la parte más externa es más bien fibrosa. Y esos son los discos intervertebrales. Cuando estos discos se hernian, ¿sí? Es lo que se llama hernia de disco, ¿sí? ¿Ya? La herniación ocurre casi siempre hacia la parte posterior y no hacia la parte anterior. ¿Y eso por qué? Ahora vamos a mencionar el por qué. Entre las apófisis articulares y los ligamentos existen todos estos ligamentos que vemos acá: ligamento intertransverso, interespinoso, ¿okay? ¿Sí? Y estos son los que nos interesan. Estos ligamentos que están uniendo el cuerpo tanto en su cara anterior como en su cara posterior se llaman ligamentos longitudinales. Hay un ligamento longitudinal anterior y un ligamento longitudinal posterior. Como pueden ver, el ligamento longitudinal anterior es más ancho, ¿sí? Y es más resistente. En cambio, el ligamento longitudinal posterior es más bien, ¿no? Es más delgado y es menos resistente. Por eso es que cuando hay hernia de disco, el disco intervertebral invade el canal vertebral hacia la parte posterior. Por eso los signos y síntomas que suelen haber, ¿no? Ya, dolor, parestesias, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ligamentos longitudinales.
Entre las láminas, acuérdense que las láminas eran las estructuras que unían las apófisis transversas con las apófisis espinosas. ¿Sí? ¿Ya? Entre las láminas existe un ligamento, o sea, estaría acá. ¿Okay? Podemos decir que está en la parte posterior del artero vertebral, ¿no es cierto? ¿Sí? Se llama ligamento amarillo porque cuando uno lo ve in situ, en un preparado anatómico, se ve, digamos, de color bastante amarillento, eso se llama ligamento amarillo. ¿Sí? Y por último vamos a ver, ya habíamos avanzado en la vez anterior viendo esta articulación, pero también vamos a incluir aquí ahora la occipito-atloidea, ¿ok? Que es la primera. Dijimos que el atlas tiene dos cavidades articulares que tienen forma aproximadamente de semiluna y que articulan con el occipital. El occipital es un hueso plano del cráneo, ¿sí? Entonces, la articulación occipito-atloidea es una articulación sinovial, es una diartrosis y es una bicondilia. ¿Ok? Es una bicondilia. Las caídas articulares de esa articulación son los cóndilos del occipital, que son estas dos estructuras, este es el agujero magno, también se llama agujero occipital, y por parte del atlas ya dijimos las caídas articulares superiores. ¿Okay? Para mencionar de esta articulación, ¿sí? Es que existe una membrana atlanto-occipital anterior y una membrana atlanto-occipital posterior, que existe un ligamento, el ligamento longitudinal anterior, por supuesto, ¿sí? Mientras que, esto también dijimos en la clase pasada, lo que se conoce como nombre de membrana tectoria es el ligamento longitudinal posterior, que en esta zona, en las primeras dos vértebras cervicales, es más bien resistente y recibe el nombre de membrana tectoria. Pero es el ligamento longitudinal posterior de esa zona, ¿sí? De esa zona. Ya dijimos que entre C1 y C2 no hay disco intervertebral. ¿Okay? ¿Ya? En cuanto a la unión posterior, esto también lo vimos en la clase pasada, ¿no? Existe un ligamento que se llama longitudinal, ligamento transverso, perdón, que está por detrás de la articulación del axis con el atlas, o sea, de la unión de C1 con C2. ¿Ok? Ese ligamento tiene una prolongación hacia arriba y hacia abajo, y como tiene la forma de una cruz, entonces recibe el nombre de ligamento cruciforme. Para poner en contexto, además, si es que no se orientan, esto es el occipital, ¿sí? Eso es C1 y eso es C2. Esta sería una vista posterior. Aquí se ha sacado, ¿qué cosa? El arco neural, ¿sí? Podemos decir que acá se ha sacado todo el arco y estamos viendo entonces la parte posterior de los cuerpos vertebrales, ¿no? Porque eso es eso, la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Aquí está la membrana tectoria, más abajo estaría el ligamento longitudinal posterior, ¿no? ¿Ya? Y en cuanto a la atlantoxoidea, ya habíamos dicho la vez anterior, ¿no? Son tres articulaciones, que la media es una trocoide, el diente del axis es la que forma, es la que digamos, es la trocoide, es el pivote, ¿no? ¿Ya? Y las laterales, que son planas, son artroides. ¿Ya? Las carillas articulares son las carillas articulares inferiores, que ya dijimos que son redondas, planas, a diferencia de las superiores, que son en forma de semiluna y son como una cavidad glenoidea para los cóndilos del occipital. Y estas son las carillas articulares del axis, ¿no? El diente y las dos carillas articulares laterales, ¿no? Esto también ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? ¿Sí? Este es el corte, pues, una vista superior de la articulación. Aquí está la articulación media, que es la trocoide. Para mencionar de cosas importantes acá, ¿no? Es dos cosas. Una cosa ya les había mencionado la vez anterior, ¿no? Que cuando una persona muere ahorcada, ¿sí?
¿ya? Lo que ocurre es que el diente del axis se fractura súbitamente y invade el canal vertebral, y cuando lo invade lo que hace es seccionar el bulbo raquídeo, que es parte del sistema nervioso central, y como ahí está el centro de la respiración y de la función cardíaca, eso equivale a muerte súbita. Lo mismo ocurre cuando antiguamente los autos no tenían el, ¿cómo se llama?, el posacabezas, ¿sí? Ningún auto tenía posacabezas. Estamos hablando de los autos de los años 70, pues, para atrás, ¿no? No tenían posacabezas. Entonces, ¿qué cosa pasaba? Cuando había la frenada súbita, había el mecanismo típico del latigazo, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Ok? ¿Ya? Ese mecanismo, si es que era, digamos, a una velocidad importante, también ocasionaba la sección del axis. Lo mismo, también ocasionaba paro cardiorrespiratorio inmediato y muerte súbita. ¿Sí? Eso durante muchos años existió hasta que, ¿no?, comenzaron a poner en los asientos, ¿no?, el posacabezas. Eso evita que pueda que haya una flexión, pero la extensión ya no la habrá. Y el mecanismo de rotura era justamente en la hiperextensión. ¿Okay? O sea, al momento de frenar, la cabeza hace esto, pero ya el posacabezas detiene. Por supuesto que estamos hablando de una velocidad, no sé, ya 80. Si van a 200, no hay, digamos, no hay nada de esto que valga, ¿no? O sea, 200 contra una pared, ¿no?, ya va a ser golpe igualito, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso también ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Esta es la bibliografía, ¿sí? Si tendría que recomendarles un libro, es este que está aquí arriba. Es uno de los mejores libros de anatomía. No es que sea cortito, porque ya les dije que era una oportunidad que no hay libro de anatomía chiquito, ni cortito, no existe eso. Pero este libro, ¿sí?, es conciso, ¿sí?, va al grano, explica bien por sistemas, ¿sí?, y dice lo concreto de cada estructura, ¿sí? ¿Ya? Los otros, el Gray, tiene muchas imágenes además, y además tiene la fortaleza que tiene la aplicación clínica, ¿sí?, que es también importante. Cosa que también tiene Magnin, ¿sí? ¿Ya? Magnin también tiene eso. Además, el Magnin es un análisis o sea, con estructuras anatómicas verdaderas. El Gray, pues, son dibujos, igual que Neta. Por supuesto que son muy buenos dibujos, claro, ¿no? Pero el Yokochi y el Magnin tienen, pues, imágenes de cadáveres, ¿no? ¿Ya? Y por supuesto hay muchos otros libros en realidad, ¿sí? El Rubieres también, pero es un libro muy largo, no creo que lo quieran estudiar, ¿ya? Pero si se trata, digamos, o sea, es un excelente libro de anatomía, ¿no? ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta.